Muy bienvenidos todos los que nos escuchan al cuarto webinar de esta serie que iniciamos ya desde finales de septiembre en torno a los efectos de los tratados de libre comercio, en particular del tratado entre la Unión Europea y México y sus efectos en diferentes sectores, grupos de mujeres en México. Empezamos con un webinar en torno a los derechos sindicales y la situación de trabajo de trabajadoras en industrias del norte del país y también con mujeres sindicalizadas. Seguimos con mujeres en defensa de la tierra y de los recursos naturales. Y el tercero fue dedicado a derechos humanos, donde tuvimos representantes de grupos de derechos humanos y de periodistas. Y este es el cuarto webinar donde vamos a enfocar en el tema de los megaproyectos iniciados por el pasado gobierno en México. En particular nos referimos al Tren Maya y al al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Y vamos a hacer una problematización frente a estos megaproyectos que consideramos tienen mucho que ver con los tratados de libre comercio y sobre todo con este tratado que mencionamos de la Unión Europea-México, dado que son tratados que incluyen toda la cuestión de inversiones extranjeras y la defensa de estas inversiones, la seguridad que se le da a este tipo de inversiones. ¿Qué significa esto para el desarrollo de estas regiones, del país, del medio ambiente, de los grupos que viven ahí? Para estos temas hemos invitado hoy a dos personas que nos van a hablar de cómo experimentan ellas esta situación y eh, empezaré por presentar a nuestras panelistas de hoy. La primera es Sandy Elvia Ramírez Gutiérrez, que es candidata a doctora en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Estudió la licenciatura y maestría en economía en la misma institución. Ella es parte del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y ha estudiado la relación entre megaproyectos, economía criminal y élites económicas en México. Eh, Sandy va a ser la primera que presente sus experiencias, sus observaciones en estos temas y después tendremos a Lucila Betina Cruz Velázquez. Ella es una indígena vinisa que pertenece y representa a la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio. Entonces, estamos muy contentas de que nuestras panelistas hayan aceptado estar con nosotras esta noche y nos hagan partícipe de sus experiencias, de su conocimiento, de todo lo que está pasando ahí y de sus análisis de las consecuencias, como dije, de estos megaproyectos y de lo que tienen que ver con el tema de las relaciones económicas de México con el exterior, en particular con la Unión Europea. Como comentarista tenemos a Johanna Bergström, que tendrá su comentario después de las presentaciones de Sandy y de Bettina. Y Johanna es investigadora y profesora de estudios globales en la Universidad de Jönköping y su investigación se enfoca en la sostenibilidad en las relaciones internacionales. Ella hizo también un doctorado con énfasis en género y sostenibilidad en los acuerdos de libre comercio también entre la Unión Europea y Centroamérica, así que su tema es muy cercano a lo que estamos viendo hoy. Y dichas estas palabras de bienvenida, le daré la palabra a Sandy, que también va a compartir una presentación con nosotros. Sandy, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días en México, buenas noches a Europa.
Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Me parece que es uno de los temas más relevantes que hay que estudiar hoy en día, no solo por sus implicaciones geopolíticas, sino también por las posibilidades de resistencia que abre. Yo soy parte del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica que dirige Anester Ceseña, y representando el trabajo de ese equipo, pues yo les voy a compartir algunas de las reflexiones colectivas que hemos hecho, como dije, como parte del trabajo de investigación. Les voy a compartir una presentación. Eh, por favor, me avisan si se ve. Creo que no hay ningún problema. Sí, De acuerdo. Pues la propuesta de esta presentación corta es plantear cuáles son algunas de las piezas para entender la importancia del sureste mexicano en la geopolítica mundial. Estoy completamente segura de que Betina también va a complementar esta mirada y que pues podemos avanzar en la discusión. Primero me gustaría plantear un escenario en términos económicos de cuál es el contexto que vivimos hoy en día en términos de la disputa hegemónica. Las dos grandes potencias económicas, Estados Unidos y China, sin duda forman parte del escenario mundial. Esta gráfica que les presento muestra estimaciones, proyecciones en torno al crecimiento de estas dos grandes economías, incluidas otras como India, Alemania y Japón. Y algo que me parece relevante es, por ejemplo, hacia 2036, cómo se proyecta que ya habrá una inversión en términos del peso económico que tienen Estados Unidos y China. Sabemos sin duda que a partir del siglo XX Estados Unidos emerge como la gran potencia económica en términos de producción, en términos de tecnología, en términos del mercado de consumo también. Sin embargo, a lo largo de los últimos 30 años hemos visto también cómo ha habido un desplazamiento desde Europa y América del Norte hacia el continente asiático. Y esto se explica por múltiples factores, entre ellos, pues, la reducción de las barreras comerciales, también el crecimiento en la construcción de infraestructura y comunicaciones en China, del cual este megaproyecto también, que se conoce como la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, pues es crucial. Además, en términos como mercado de consumo, China ha crecido de manera importante, no solamente, sino también como un financiador de otros proyectos en América Latina y África. Y también vale la pena hacer el énfasis en cómo ha habido un crecimiento de las dimensiones de las Fuerzas Armadas de este país. En conjunto, podemos prever que estos factores dan cuenta también de cómo se ha ido construyendo entonces esta fortaleza económica que se puede materializar o ilustrar en esta inversión de la importancia que va a tener la economía china con respecto a la estadounidense. Y vemos cómo otras economías como la japonesa, que también en la segunda mitad del siglo XX fue muy importante, o Alemania como uno de los motores de la economía europea, o incluso la India, que también está creciendo con gran dinamismo, se quedan fuertemente rezagadas. Digamos, este es, en términos económicos, me parece un primer referente de cuál es el contexto mundial que estamos viviendo. Sin embargo, sabemos que aunque la disputa pueda darse en el terreno económico, también va a estar necesariamente ligado con cuáles son las capacidades militares que acompañan este despliegue económico y que forman una especie de capas, ¿no? De capas que permiten explicar cómo se sostiene la hegemonía mundial, pues que no se refiere únicamente al peso económico, sino también al despliegue militar, pero también, por supuesto, a la construcción de una visión de mundo que al final puede ir sustentándolo. Es incierto de qué manera la economía china y con todos sus satélites asiáticos puedan sustituir la clave cultural, digamos, en relación con la estadounidense, pero sin duda
está creciendo en términos económicos y militares. ¿Y cuáles son las implicaciones? Sin duda que al crecer, al consolidarse esta nueva hegemonía, o por lo menos esta disputa hegemónica, pues vamos a tener también disputas en términos no solamente económicos, sino también de la ocupación territorial. Y ahí es donde podemos empezar a entender la importancia de estos megaproyectos, en particular de los megaproyectos que están poniéndose en marcha en México, y que van a ir ligados sin duda a este contexto. Otro tema que me parece importante para poder entender el papel, el rol o la pieza que significan estos megaproyectos es la importancia del comercio marítimo. Sin duda sabemos que a partir de los años, finales de los años 80, con esta reconfiguración productiva que implicó la fragmentación de los procesos productivos dispersos geográficamente, pues el comercio sin duda se vuelve un eslabón imprescindible. Y acá les pongo esta gráfica que me parece interesante sobre cuál ha sido el comportamiento del comercio mundial desde el 2019. Por supuesto, vemos que en el 2020 hay una caída muy importante que se explica por la pandemia a nivel mundial y que cortó todos estos circuitos, estos eslabonamientos que hubo a nivel global, pero que se recupera fuertemente. Y vemos que hacia 2024 comienza apenas a haber una recuperación probablemente más sostenida y que se ubica en los niveles prepandemia. Y esto se explica muy importantemente por las exportaciones chinas y las estadounidenses. Vean ustedes el dato que da la UNCTAD, que es la instancia que se dedica a hacer estos registros, queda rezagada hasta el tercer lugar. Los productos relacionados con la inteligencia artificial son los que comienzan a explicar ya el comercio mundial, lo que significa que también en materia tecnológica vamos a comenzar a ver más fuertemente la disputa entre estas grandes potencias. Pero además, una de las advertencias que hace la UNTA también es que permanecen las tensiones geopolíticas por los múltiples conflictos que hay en el mundo, la guerra en Ucrania, por supuesto, en Gaza, y las restricciones comerciales que siguen aumentando. Además, toda esta noción del nearshoring y de, digamos, un enfoque en las industrias domésticas también significan o representan algunas barreras al crecimiento del comercio internacional. En este contexto, entonces, de un comercio internacional que parece reducirse de fuerzas económicas, fuerzas militares, que continúan restringiendo o obstaculizando, se vuelve más importante sin duda el control por estas rutas de comercio internacional. ¿Y cuáles son estas rutas? Pues muy importantemente las rutas marítimas. Este desplazamiento que hay entonces de la economía desde el Atlántico representada por Estados Unidos hacia la economía del Pacífico, que representa la economía china y asiática en general, se vuelve entonces uno de las grandes tensiones que vamos a estar experimentando. Sabe que el 80% del comercio mundial se mueve por barco de bienes, pero también a través del mar se mueven todos los pertrechos de guerra, todo el sistema militar. Hay una red militar que se configura marítimamente por la ocupación no solamente de las rutas comerciales, sino también por el tránsito de los barcos. Va a ejemplificar, por ejemplo, en el caso de América Latina, los múltiples ejercicios militares que realiza el Comando Sur y el Comando Norte en Sudamérica y en Centroamérica para tener presencia constante y permanente cerca de los territorios de tierra. Entonces, sin duda va a haber una conjunción, un desarrollo paralelo entre cómo se va desarrollando las redes militares con las rutas comerciales. Y por ejemplo, tenemos tres grandes nodos estratégicos: el canal de Suez, el canal de Panamá y vamos hacia el final, el istmo de Tehuantepec. Entonces, en el canal de Suez sabemos que se mueve alrededor del 15% del comercio mundial, conecta los suministros de petróleo, por lo cual es un paso estratégico para la economía mundial y para el militar también,
Pero hoy en día, debido a los ataques en el Mar Rojo, se registró una disminución del 42% en todos los tránsitos que hay en esta zona. Además, esto provoca un aumento en los precios de los fletes, lo que lleva a un aumento en el precio de los energéticos y de todos los bienes que pasan por ahí, que además no solamente son energéticos, son granos, son manufacturas, etcétera. Esto ha hecho que haya un desplazamiento del comercio que ocurre en el canal de Suez, en algunos casos hacia el canal de Panamá. Sin embargo, en el caso del canal de Panamá, que es otro de los grandes nodos estratégicos, tenemos la presión que genera el cambio climático. El cambio climático ha hecho reducir fuertemente el nivel de las aguas del canal de Panamá, lo cual aumenta el tiempo de tránsito de los barcos, de los contenedores que pasan a través de este cruce, hace aumentar el tiempo de espera y en este caso también se ha registrado una disminución de casi la mitad, del 49% en 2024 con respecto a su punto máximo. Y no hay que olvidar la importancia estratégica que tiene el Canal de Panamá en términos de conexión, que va a representar la producción de la costa este de Estados Unidos y que ya en su propia economía es muy importante, pues está generando casi el 40% del PIB y que va hacia la zona del Pacífico. Entonces, el Canal de Panamá se vuelve, tiene una importancia estratégica a nivel mundial, pero en particular para Estados Unidos. Sin embargo, como decía, entre estas dos tensiones del Canal de Suez, con una fuerte reducción de los tránsitos debido a los ataques que ha habido a las embarcaciones y la presión que está generando el cambio climático en la reducción de las aguas en el Canal de Panamá, sin duda hacen más importante de lo que ya es en sí la aparición de otras alternativas. Y en este caso, el sureste mexicano se convierte en una importante alternativa, si no, o si no una alternativa, por lo menos un complemento a estas marítimas que funcionan necesariamente para sostener el comercio mundial. En el caso mexicano, a partir del 2019, se comenzaron a implementar varios megaproyectos. En el Plan Nacional de Desarrollo se plantearon cinco proyectos de infraestructura importante: el corredor transísmico, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, que se ubica en Tabasco, eh, más o menos por aquí, por donde está la flechita. Además, uno que es México y México-Toluca. Sin embargo, este se está realizando recién. Pero nos vamos a enfocar únicamente en el corredor transísmico y el Tren Maya, que son dos infraestructuras de tipo ferroviaria interconectadas y que van a permitir la interconexión de todo el sureste mexicano, incluida la península de Yucatán y esta zona del transísmico donde se ubica el istmo de Tehuantepec. El mapa muestra los yacimientos de petróleo y hidrocarburos que son el Golfo de México y las zonas de selvas de biodiversidad que también están en la región. En términos de lo que se prevé que reduce de mercancías, se está calculando que en 3 horas se puede atravesar esta zona muy delgada del territorio mexicano, en comparación con las 8 horas en promedio que se tardarían los barcos en cruzar el istmo de Tehuantepec, el canal de Panamá, a través de carga. Pero a lo largo de esta ruta se establezcan parques industriales llamados polos de desarrollo, y además se está planeando, proyectando que incluya a industrias de alta tecnología para aprovechar el trayecto. Es decir, que además de que se constituya en un tránsito, se pueda estar produciendo a lo largo de todo el territorio. Esto haría una ruta más rápida para conectar
una ruta más rápida y corta para conectar la costa este de Estados Unidos con los mercados del Pacífico. A su vez, el Tren Maya es una línea férrea que va a atravesar 5 estados de la península de Yucatán, que contempla el servicio de pasajeros principalmente, pero también el servicio de carga, en específico de hidrocarburos, que interconecten zonas y sitios turísticos con zonas poco conectadas y polos de atracción turística de masa. En conjunto, estos dos proyectos, podemos decir, van a reordenar la península y el sureste mexicano, integrando ciertas regiones, ciertas zonas, ciertas áreas, a partir del impulso de la industria energética, la agroindustria, que también está presente en la península de Yucatán, y un supuesto desarrollo tecnológico. En este mapa se ve claramente que la zona de Coatzacoalcos, del istmo de Tehuantepec, perdón, conectaría directamente a través de un ferrobuque hacia la estación de Movil, conectaría la zona de toda la península de Yucatán dando un rodeo y conectando aquí además con la refinería de Dos Bocas y con toda la zona petrolera y de hidrocarburos y de gas que se produce en el Golfo de México. Además, las zonas azules marcan los acuíferos que están presentes en la zona y la zona selvática también. Otro tema interesante es que esta infraestructura ferroviaria podría conectar además con esta red ferroviaria que conecta hasta Canadá, no solamente Estados Unidos ni la costa este, sino todo México, esta zona del centro del país, Lázaro Cárdenas, que es otro de los puertos importantes en México y que también conecta hacia el Pacífico, con la zona este, la costa de Estados Unidos y de ahí hasta Canadá. Vean ustedes, todo esto ya se podría constituir como una gran red en América del Norte que permitiría llevar los productos, la producción de la costa este estadounidense a través de Mobile y de ahí hasta el Pacífico, pero además conectar hasta la zona oeste de Canadá. Entonces, el corredor transísmico probablemente no se pueda constituir como una sustitución al Canal de Panamá, sino va a complementar los flujos y necesidades comerciales, en particular en este contexto de crecimiento de la economía china, aliada también, por supuesto, con la economía rusa, y también las presiones que pueden estar generando fenómenos como el cambio climático en el caso de Panamá. Entonces, el Istmo de Tehuantepec así podría afianzar o influir en estas asimetrías del poder mundial, pero que además van a mantener una permanente presencia militar estadounidense. Que de aquí se abren un montón de preguntas, ¿no? En primer lugar, es importante sin duda el control de la infraestructura para esta disputa de la hegemonía mundial. Pero no solo, también tenemos la presencia militar, empresarial, corporativa en un territorio donde se encuentran, por ejemplo, el acuífero más importante del país, donde se ubica la segunda reserva de la biosfera del continente americano, que está en Calakmul, en la península de Yucatán, y la que tiene aproximadamente el 40% de la biodiversidad del país, que está en la selva de los Chimalapas, en el istmo de Tehuantepec. Pero no solo eso, también estamos hablando de una zona que es muy diversa culturalmente, con poblaciones, con pueblos originarios, pueblos indígenas que conservan múltiples, que conservan múltiples, y a los que se les ha vendido o se les pretende vender la idea del progreso a través de estos megaproyectos. En este mapa, ya para casi finalizando, se ve la cantidad, la enorme cantidad de geológicos conocidos y más de los que se han encontrado a partir de la construcción del Tren Maya y todos los pueblos hablantes de lenguas originarias que también están presentes en la zona. Por supuesto, se abre la pregunta de la presencia militar. Sí, ya nada más termino. La presencia militar, como decía, los intereses comerciales en este caso van a estar rodeados, van a estar además cuidados
por por, eh, la presencia militar. En el caso de México y del sureste se abren por lo menos tres vías. Una, a través de la operación de la Guardia Nacional, que ha ejecutado la política de contención migratoria en el sureste del país, lo cual, más que orientar los flujos migratorios, o además de orientar los flujos migratorios hacia ciertas zonas del país, probablemente una de ellas hacia toda esta zona industrial que se comienza a configurar en el istmo de Tehuantepec, pues en realidad corre las fronteras de Estados Unidos hasta el sureste mexicano. Eh, Seguramente también serán, como se ha visto hasta ahora, la política de gobierno que el ejército y la Guardia Nacional serán los encargados de la construcción, pero también de la vigilancia de estas rutas de tránsito de los trenes. Y en tercer lugar, sabemos que toda esta política de asignar las obras de los megaproyectos a los mandos militares ha permitido que se mantenga una especie de opacidad, no una especie, una abierta opacidad en los procedimientos de asignación, en el ejercicio presupuestario, pero además poder evadir y negar el derecho de consulta a los pueblos originarios, incluso ya del derecho de establecer amparo de las comunidades afectadas al establecerse como temas de seguridad nacional, y con esto permitir que se opere en la abierta ilegalidad por parte del ejército del Estado mexicano y abriendo además el paso a la operación de el crimen organizado. Todo esto afectando todos los modos de vida que están presentes en esta zona del sureste mexicano, pero también reorganizando el territorio y todo lo que está contenido en él. Bueno, pues aquí termino mi presentación y les agradezco mucho. Muchas gracias, Sandy, por esta presentación. Y ahora quisiera pasar directamente a Lucila Betina para que nos hable precisamente de los efectos, lo último que mencionó Sandy en torno a cómo está afectando directamente a la región este tipo de megaproyectos. Por favor, Betina. Tienes que abrir tu micrófono. Viendo. No sabía que podía tener una presentación, así que pues tenía una, pero no. Bueno, pues sí, ¿cómo está afectando? Sandy ya habló efectivamente de que todos los elementos que se están jugando en la región del Istmo de Tehuantepec. Efectivamente es una región geoestratégica. Pues sin embargo, eso no solo eso la define, ¿no? La define también la gran presencia, podría decirse, de pueblos originarios que tenemos en este territorio, nuestra casa y nuestro origen, ¿no? Nuestra vida. En Oaxaca tenemos varios pueblos, como el Vinizal, que yo pertenezco. Está el pueblo Ayuk, el pueblo Icot, el pueblo Ampong, que está en la zona de los Chimalapas, los Chontales también. En Veracruz, también los Popolucas, Náhuatl y toda la zona que está en donde se encuentra el Tren Maya, pues están los mayas, ¿no? Entonces, son territorios diversos culturalmente y también, pues, son territorios que finalmente, como diría Sandy, una de los elementos que los gobiernos han argumentado para definir de que tienen que estar estos megaproyectos en nuestro territorio, es que nosotros dice que hemos sido olvidados por el desarrollo, ¿no? Hemos sido marginados. Hemos sido excluidos y eso efectivamente hay una marginación histórica, un racismo histórico que ha justificado esta marginación y exclusión de nuestros pueblos en nuestros territorios. Sin embargo,
siempre nos han visto como eso, como territorios donde pueda haber fuerza de trabajo, territorios donde se pueda ver qué es lo que se puede usar en beneficio de las élites gobernantes, ¿no? De nuestro territorio. Eso siempre ha pasado, ¿no? Entonces, actualmente, primero en el istmo de Tehuantepec, en la parte de Oaxaca, nos impusieron un corredor eólico. Un corredor eólico que actualmente produce más de 3.000 megawatts por hora de energía eléctrica, pero que sin embargo esa energía no es para nosotros, ¿no? Y llegaron con el discurso también del desarrollo y el empleo y que el pueblo y que se tiene que beneficiar, cuando las que se benefician son grandes empresas como Unión Fenosa, Iberdrola, Gas Natural, bueno, Fenosa, Siemens, ¿no? Todas estas empresas son las que se benefician. Al contrario, nosotros somos los que pagamos la energía más cara, creo que en el país, ¿no? Y los de Chiapas, Chiapas y Tabasco, que también es donde se produce gran parte de la energía en el país. Entonces, siempre ha sido ese discurso y siempre ha sido el discurso de que pobrecitos nosotros, no tenemos nada, pero bueno, bien que tenemos esto y que eso es lo que ellos pueden explotar. Actualmente, y no es que se genere en este momento lo del corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, es un proyecto ya viejo, muy viejo, que han venido acariciando los gobernantes de este país desde la conquista, desde la colonia con Hernán Cortés hasta ahora. Pero es hasta este gobierno de Andrés Manuel López Obrador que tiene toda como diríamos, el bono democrático de beneficio de la gente, que fue posible imponer, está siendo posible imponer estos megaproyectos y otros que se están imponiendo en el país, pero este, como ya lo dijo Sandy, es algo así como muy importante y que corre de manera paralela a lo que se está dando en el ámbito mundial, el tema de la economía, la importancia del sureste asiático, de Europa, del este, de Estados Unidos, ¿no? Donde se maneja gran parte de la economía estadounidense y el tema de la crisis climática, ¿no? Porque ya no estamos en el cambio climático, ya estamos en la crisis climática, ya es un proceso irreversible lo que está pasando ahorita con el clima, ¿no? Entonces, ese tema de la crisis climática, pues está dando pie a que en Panamá pues haya menos agua y haya menos oportunidad o haya más retraso en pasar los barcos, como dijo ella también que pues el 80% de las mercancías viajan por barco, pues imagínense, ¿no? Cómo están tardando esto. Y entonces eso está originando que no solamente en México estén viendo el tema de los corredores como el corredor interoceánico, sino hay un corredor también en Guatemala, hay un corredor en El Salvador, hay un corredor en Costa Rica, hay un corredor en Nicaragua y hay corredores que son los de IRSA en Sudamérica, ¿no? O sea, todos estos corredores obedecen a eso. En ese contexto es que está este corredor del Istmo de Tehuantepec. Y nosotros como pueblos originarios, pues nunca nos han considerado más que para eso, para decir que somos pobres y que bueno, ellos nos vienen a salvar con nuestros megaproyectos occidentales que no van para nada con nuestra vida, ¿no? Y que al contrario, lo que están haciendo es erosionar nuestro tejido social y tratar de terminar con nuestra vida como pueblos originarios que son los que yo pienso que les estorba. Entonces, nosotros en el istmo de Tehuantepec, hemos estado pues en esa defensa del territorio, hemos estado denunciando que eso es lo que está pasando. Lo que está planteándose para el istmo del Tehuantepec es un corredor, decían primero, con Peña Nieto, que Peña Nieto dijo que eran zonas especiales y Peña Nieto dijo que en la región iban a hacer una plataforma logística del istmo de Tehuantepec. Pues ahorita es eso realmente, no es solamente el corredor, o sea, no es solamente un tren, ¿no? Un tren que va a pasar, es un tren que va a pasar mercancías de un océano a otro, pero que, que va a conectar el sudeste asiático, Europa, va a conectar el este y el oeste de Estados Unidos, va a conectar Sudamérica, Centroamérica, el istmo de Tehuantepec, porque es la parte más angosta que existe cerca de Estados Unidos, ¿no? Entonces, efectivamente un tren, es una autopista.
también, ¿no? También están haciendo una autopista de manera paralela. Es, son 12 clústeres industriales que quieren poner en alrededor de 300 kilómetros, que es lo largo, ¿no? O la estrechez del Istmo de Tehuantepec. Son 300 kilómetros. Entonces, clústeres industriales donde no solamente se van a producir mercancías, sino que lo que se ve es que van a traer partes de esas mercancías que vienen de China o que vienen de Europa o del este, del oeste de Estados Unidos, para cruzarlo. O sea, en esos clústeres se van a manufacturar o se van a ensamblar para que la versión ya terminada cruce el Istmo de Tehuantepec ya como un producto terminado que pueda ser transportado a estos espacios, a estos lugares, ¿no? Entonces, eso es. También es un muro de contención de la migración. Hemos tenido una migración de casi 2.000, más de 2.000 personas diarias que pasan por acá, por Juchitán, donde yo vivo, diarias, que además ha llevado al tema también del control de la delincuencia organizada, de la migración que está pasando, ¿no? Y que se contiene en esta parte. Acá se quedan, acá esperan cruzar en esta zona y es donde la delincuencia o el crimen organizado se ha hecho cargo por completo de este tema de la migración. Y con eso el aumento, por ejemplo, de lo que estamos viviendo, el aumento de la violencia, el aumento de los asesinatos, no solamente la muerte de los migrantes que están tratando de cruzar, sino de los asesinatos de las personas locales, porque de alguna manera se vinculan a este tema de la migración, a trasladar a los migrantes, y si no están de acuerdo con los que están mandando en la región, los cárteles, o no van con ellos, o hay diferencias, pues son asesinados, ¿no? Y ahí son asesinados mucha gente del pueblo. O sea, la gente del pueblo, sobre todo los jóvenes, están siendo asesinados, están siendo masacrados, y es por eso. También está el tema de la trata, ¿no? Ese tema de la trata ha aumentado el tema del abuso sexual, el tema de los feminicidios, ¿no? Las mujeres estamos viviendo el tema de los feminicidios y el tema del uso sexual de nuestros cuerpos, ¿no? Es uno de los impactos también fuertes que se está dando. El tema de la precarización. Muchas mujeres también están incorporándose a las filas del narco. ¿Por qué? Porque tampoco hay trabajo. ¿Y por qué? Porque ven que tal vez eso sea a una actividad que pueda apoyarlas económicamente de manera rápida, ¿no? De manera rápida. Entonces, ese es un fenómeno. También el fenómeno, pues, esto de la erosión social, porque ya, por ejemplo, los jóvenes que ya andan en todas estas cosas, muchos de ellos, pues ya no, diríamos, obedecen, ¿no? Ya no oyen y ya no escuchan a sus mayores, a sus, eh, a sus padres, a sus madres, a sus abuelos, a sus abuelas, donde antes había parte de ese tejido social, era eso también, ¿no? También el tema de que ya la zona antes era una zona de tránsito de drogas, ahora es una zona de consumo, ¿no? Una zona de consumo que está haciendo que gran parte también de los jóvenes puedan ser cooptados por la drogadicción y también, o sea, hay muchos muertos, hay muchos problemas en las familias, hay mucha erosión de ese tejido social. Entonces, es de las cosas más preocupantes. Y cuando se erosiona el tejido social, pues de los pueblos originarios, pues también viene como una, pues descomposición o viene un desplazamiento de nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hemos permanecido en este continente pese a la colonización y en nuestros territorios por ese tejido social tan fuerte que nos ha mantenido, nos ha vinculado, nos ha hecho que sobrevivamos nuestra comida, nuestras fiestas, nuestros rituales, nuestras lenguas, todo lo que somos nosotros, eso es lo que ha hecho que permanezcamos. También otra de las cosas que las empresas traen es el hecho de que, por ejemplo, en el tema de las mujeres, pues eso, de que nos usan como nuestro cuerpo, pero también acá antes había un sólido
tejido social en torno a las mujeres, donde las mujeres manejamos la economía, por lo menos en el pueblo zapoteca. Manejamos la economía. Cuando empiezan a llegar, por ejemplo, las eólicas, ¿qué es lo que hacen las eólicas? Solo hablan con el hombre y la mujer solamente va y firma, ¿no? No decide si sí o no. Y muchas veces los hombres lo que hicieron fue firmar aún en contra de la palabra de la mujer, de su esposa, de su madre, de sus hijas, y firmaron y entregaron sus tierras, ¿no? Entonces, eso también es uno de los fenómenos que se están dando, ¿no? El hecho del desplazamiento del poder económico, el poder político, social que tenemos las mujeres, ¿no? Y porque además las mujeres somos las que aquí hemos estado, pues, defendiendo como la vida de manera cotidiana, de manera cotidiana. Somos las que enseñamos la lengua, somos las que todavía hacemos, por ejemplo, las comidas de nuestras ancestras, trabajamos el maíz, somos las que depositan los rituales en nosotras, sabemos cómo se hacen los rituales, las fiestas, las fiestas de festividades o de muertos o de otro tipo de actividades sociales que son importantes para nuestro pueblo como pueblo indígena. Entonces, hay un desplazamiento de eso, hay un impacto en eso, ¿no? Entonces, estos megaproyectos y no vienen a sacarnos de nada, al contrario, nos vienen a sumir en la pobreza, vienen a ocupar, como dijo la compañera, los territorios. Nosotros aquí en la región del Istmo estamos defendiendo un espacio de más de 300 hectáreas que son de órganos, o sea, donde crece la pitaya, pero aparte de la pitaya, crecen otros, es una selva mediana caducifolia, ¿no? Baja caducifolia, que cuando está en sequía, pues parece un territorio seco, pero cuando está la lluvia, ahorita lo vieran, es hermoso, ¿no? Verde, hay venados, hay tlacuaches, hay armadillos, hay muchas cosas que también el pueblo lo que hace es ir también de caza, de recolección de leña, de recolección de frutos, de recolección de medicina, de recolección de muchas cosas y muchas de esas también las hacen las mujeres, ¿no? Entonces, el gobierno lo que quiere poner ahí es un clúster industrial y ha hecho todo lo posible por amedrentar al pueblo zapoteco que lo está defendiendo, que es una comunidad que vive ahí cerca, que se llama Puente Madera, y lo que se está defendiendo es el Pitayal. Porque cuando llegue el clúster industrial, lo que va a hacer con esas 300 hectáreas de riqueza biológica, pese a la crisis climática que existe, es deforestarlo, estirarlo, estirarlo completamente para poner un clúster industrial que sirva a las mercancías, que sirva para acelerar el comercio mundial, que sirva para seguir acumulando riqueza para unos cuantos, ¿no? Y también otro de los aspectos que han venido haciéndose, hemos venido viviendo es la militarización. La militarización, porque estos megaproyectos, el Tren Maya y el corredor interoceánico están interconectados. Siempre lo hemos denunciado y hasta ahora la gente como que eh, pues lo piensa y lo piensa que es cierto y además porque el gobierno empezó a dar poco a poco la información, porque no hay mucha información, los pueblos no tenemos información. Y entonces lo que ha pasado es de que la información se ha dado poco a poco. Y otra de las cosas que hizo el gobierno fue decir que estos trenes, en primera parte, eran trenes de pasajeros, como si fueran a modernizar el transporte de las personas, como en Europa. Pero no son trenes de pasajeros, son trenes para extraer, para apoyar las actividades extractivas de nuestros territorios, porque no es cualquier cosa como lo dijo Sandy también, sur-sureste mexicano tenemos el agua, tenemos las principales presas, tenemos el petróleo en la parte esa de la cuenca del Golfo de México, tenemos la selva de los Chimalapas, la más biodiversa del país, que está en más de 400,000 hectáreas en Oaxaca y aquí en el Istmo del Tehuantepec. Están las selvas también de la selva maya, la reserva de la biosfera de Calakmul, que no le importó al gobierno y está poniendo en ese lugar un hotel de más de 400 habitaciones, un hotel que va a ser manejado por el ejército, ¿no? Y está
y ha deforestado esa zona, no importando que estamos en crisis climática, ¿no? Entonces ha deforestado, ha tumbado muchos árboles, afectando el ecosistema, no solamente los árboles, sino de toda la fauna que ahí vive y de la gente que vive en esos lugares, que lo ha cuidado de manera ancestral, ¿no? Entonces, es un territorio muy rico, es un territorio también que está concesionado a las minas. Es un territorio por donde también están haciendo por debajo, redes de los trenes que están haciendo por arriba, están haciendo por debajo los gasoductos, ¿no? Entonces, yo creo que ustedes ya saben que el gasoducto que transporta gas fracking de Estados Unidos, de Texas precisamente, pues va a llegar, va a ser vendido desde México, porque las medidas que se toman en Estados Unidos para transportar este tipo de, de material, de combustible, pues son, creo, prohibitivas para las leyes de Estados Unidos, entonces lo va a hacer Estados Unidos desde México. Entonces van a pasar el gas hacia México, lo van a trasladar hacia todas estas gasoductos que están en construcción y muchos también ya están construidos para poder hacer esa distribución del gas. Y acá también se está planteando un gasoducto más que va a atravesar desde Coatzacoalcos hasta Salina Cruz y va a cruzar por toda la costa de Chiapas, de Oaxaca, Chiapas, hasta llegar a Guatemala, ¿no? A Guatemala y para también vender, o sea, vender por todos lados ese gas que viene de Estados Unidos y es producido por medio del fracking. Entonces el territorio está completamente sitiado y está completamente sitiado y como dijo también Sandy, ¿por qué el gobierno le concesionó a la Sedena y a la Secretaría de Marina estos megaproyectos? El megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec está concesionado a la Marina. Y el otro, el Maya, está concesionado a la Sedena, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces fue para poder, pues, garantizar que ya estos proyectos pues se hagan y se impongan, porque nosotros los que tenemos que defender el territorio tenemos que pelear directamente ya contra la Secretaría de Marina y contra la Secretaría de la Defensa Nacional. No estamos peleando contra empresas como peleamos cuando el eólico, estamos peleando directamente con el gobierno mexicano y con sus fuerzas armadas, ¿no? Y a más aún ahora que acaban de aprobar, incorporar a la Sedena, a la Guardia Nacional, que supuestamente es una fuerza pública de control, ¿no? Pública, pero que está incorporada a los militares. Entonces, nosotros tenemos en México experiencias muy graves con los militares, ¿no? Desapariciones, asesinatos como el 68, como la participación en la Guerra Fría en los 70 y de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, precisamente fue dada por militares. Y en este momento el país está siendo militarizado, ¿no? Pero pues parece que no se ve. ¿Por qué? Porque, porque es la Guardia Nacional o porque es un gobierno, aún el gobierno de Obrador y la continuidad que se da con Claudia Sheinbaum, aunque diga que no, aunque diga que es misoginia, el hilarla y articularla, es la misma línea. Ahora, por ejemplo, Claudia Sheinbaum nombró como se nombró a un conocido delincuente de esta región, eh, es senador ahora y lo nombraron como responsable del corredor interoceánico. Imagínense. O sea, ¿cómo no va a ser una continuidad si lo que estamos viendo son esos elementos que estamos viviendo? Entonces, pues es realmente el trabajo ya de la defensa del territorio es muy complicado, porque ahora no solo enfrentamos al gobierno, al ejército, a la marina, sino también estamos a ese otro poder fáctico que es el crimen organizado, que no solamente está cuidando este territorio, sino que tiene sus intereses en este territorio. O sea, ellos son los que desplazan, pues desplazan a los migrantes, son los que están haciendo el trabajo de todas estas obras, son las, ¿cómo se llama?
los sindicatos que hacen acuerdos con la Sedena o con la Marina para construir desde todas las obras que se están haciendo, desde el Tren Maya hasta todas las obras que se están haciendo en el corredor interoceánico. Es el crimen organizado, ¿no? Entonces, tienen ese control ya económico y les digo, todos los otros impactos que se han creado, nosotros realmente estamos viviendo una situación muy, muy difícil para poder realizar nuestro trabajo de defensa de los derechos, de defensa de nuestro territorio, porque estamos enfrentándonos a esos poderes fácticos que no solamente ya es el gobierno, que en un momento dado con una denuncia que podríamos hacer, podríamos un poco detenerlo o tratar de, pues, de negociar, ¿no? Pero ahorita con el crimen organizado, pues no se negocia, ¿no? El crimen organizado llega y te ataca, te amenaza, te asesina. Entonces, ese es el contexto en el que estamos viviendo y ese es el contexto en el que están imponiendo estos megaproyectos. No es para el beneficio de nuestros pueblos. Es, como ya lo dijo Sandy, es para beneficio de estas economías, ¿no? Que en crisis también y que están buscando nuevos espacios, nuevas formas, más aceleración en el traslado de las mercancías. Eso es lo que está pasando. Y a nosotros nos están afectando. Todas las obras estas que están haciendo en nuestro territorio afectan nuestra vida. En ningún momento pensaron en nosotros. Solo para finalizar, por ejemplo, el tema para hacer el puerto en Salina Cruz, hicieron una súper escollera para que el mar no entre, ¿no? Para alejar al mar. Entonces arrasaron varios cerros de la región para meterlos al mar. Pero al arrasar esos cerros y meterlos al mar, hay impactos ya en esos lugares, pero el impacto en el mar es que eh, ya están cambiando otra vez las mareas, ¿no? Y hay las comunidades lacustres, que son el pueblo Icote, es un pueblo indígena también que vive en las riberas de los ríos, pues está sufriendo este impacto. Están inundándolos, están inundando las casas, las iglesias, los espacios de este pueblo que vive en este lugar. Y están haciendo eso y los primeros y las primeras afectadas, pues somos las mujeres, ¿no? Las mujeres siempre somos las primeras porque somos las encargadas de andar como solucionando cómo reproducir la vida, no solamente el que tengamos hijos, sino cómo mantenerla, reproducirla día a día, ¿no? Con todos los elementos que ya dijimos, ¿no? Entonces, pues todos estos megaproyectos, ninguno es en beneficio de nosotros. Y además, no hay forma de que el gobierno eh, piense en nosotros. Hay una deuda histórica con los pueblos originarios desde la colonización, porque ninguna de las constituciones, en ninguno de los momentos históricos que definieron la estructura política de este país, fuimos considerados los pueblos indígenas. Siempre hemos sido un estorbo, siempre hemos sido eh, quienes nos pueden explotar y explotar los lugares donde vivimos. Siempre somos los que te pueden mover a sus antojos, siempre somos los que pueden matar, asesinar, desplazar, ¿no? Entonces, y las mujeres indígenas en ese momento, pues es peor la situación, ¿no? Porque no solamente estamos atravesando el tema del patriarcado, de que somos menos, sino que también el racismo este colonial que nos domina, ¿no? Entonces tenemos que estar luchando contra el tema del patriarcado y del racismo que persiste y existe, ¿no? En nuestros territorios. Pues gracias. Muchas, muchas gracias, Bettina. Creo que tu exposición ha completado muchísimo la exposición de Sandy y se han complementado perfectamente en dar la macrovisión y la microvisión de lo que significan estos proyectos. Y ahora le quisiera dar la palabra a Johanna, nuestra comentarista, para que pueda pasar un comentario antes de que abramos la sesión para las preguntas y los comentarios del público. Sí, muchas gracias a Sandy y Bettina. Aprendí bastante escuchando a ustedes sobre el contexto ahí. Lo que pienso es que
como ustedes también han dicho, sigue como un patrón de este tipo de desarrollo y inversiones. Y Sandy habló de... solo voy a quitar algo aquí que me está sonando. Ahí. Sandy está hablando de Estados Unidos y China, que son los que tienen más comercio con México también, pero Unión Europea está en tercer lugar, si no recuerdo mal. Tenías a Alemania ahí como aparte, pero como región, como Unión Europea creo que está en tercer lugar. Y eh, por eso también me hizo pensar en esos tratados de libre comercio entre Unión Europea y México, estos acuerdos de asociación, porque estos, aparte de comercio, también incluyen diálogo político y cooperación y desarrollo. Así que en diálogo político supuestamente hay esta idea de trabajar con derechos humanos también. Entonces, ese es un poco lo que yo estudié antes en mi tesis entre Centroamérica y Unión Europea, porque es muy interesante cómo tienen esta idea del libre comercio con todo que han hablado ustedes y a la vez en el mismo tratado tienen ese del diálogo político y cooperación y desarrollo. Em, entonces, es obvio de los testimonios de Bettina y también de la presentación de Sandy que este de respetar derechos humanos no está pasando y que la parte de comercio y intereses de empresas está dominando totalmente y que es el mismo patrón que sigue. Entonces, por ejemplo, como dijo Bettina, no se ha respetado eso de la consulta adecuada con los pueblos indígenas. Eh, y, eh, y uno se pregunta entonces como, ¿para quién es ese desarrollo? Y como Bettina también comentaba, eh, dijiste que estos clústeres industriales es para riqueza de unos cuantos, pero no para la gente en la región, no para la gente local. Y vi que hay un par de empresas en la Unión Europea que hacen inversiones en eso. Uno es Mota Engil, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero es una empresa de Portugal Sí. que forma parte de un consorcio y vinculado con la inversión en el Tren Maya. Y otro es el Fondo de Infraestructura de Copenhague, que está invirtiendo en la energía verde, entre comillas, en proyectos de hidrógeno en el corredor interamericano, interoceánico, disculpa. Sí, y se nota también el interés del Estado de México, como dijiste, que no está cambiando al parecer ahora. Cuando cambia el liderazgo político, este parece estar como eh, más allá, esta visión de desarrollo de arriba, como muy así top-down. Y en mayo, una delegación del Estado de México visitó a varios lugares en Europa para traer inversiones para estos megaproyectos. Y eh, este modelo como capitalista, extractivista,
con enfoque de lo urbano, donde los beneficios se va de una región a otra región, que no beneficia a comunidades locales y así. Es algo que se ve bastante con eso de megaproyectos en general, como cuando estuve viendo investigaciones sobre megaproyectos, eh, este es como lo más común, que no beneficia a la población local. Y es también como comentaron, no viene, como las ideas, no viene desde la región, no viene desde allá, viene de arriba y se implementan sin consultar además a los que viven ahí y los que están afectados. Em, entonces, em, tengo como dos preguntas que yo sé que son realmente como, una sería como muy difícil de contestar, pero estuve pensando en cómo se podría romper esa lógica que está atrás de estos megaproyectos, porque sigue, el desarrollo, entre comillas, sigue y esa lógica que está atrás sigue. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar para romper eso? Y lo otro que creo que sería más fácil de contestar y em, tal vez más divertido de hablar sería, eh, ¿qué sería, qué sería una alternativa? ¿Qué sería una infraestructura que toma en cuenta los intereses locales y los deseos de soberanidad de los pueblos locales? Como que sería un desarrollo de infraestructura desde abajo, digamos, desde los pueblos locales. ¿En qué, eh, en qué serían las inversiones si uno hubiera consultado a la gente que vive en estas zonas? Gracias, Johanna, por tus comentarios y por tus preguntas. Ahora le daría rápidamente la palabra tanto a Sandy como a Lucila, a Bettina, para que pudieran contestar un poquito, aunque fuera, y siendo cortas las respuestas para que después eh, demos tiempo para que el público pueda poner sus preguntas. Lucila, tú ya estás abierta tu micrófono. ¿Quieres decir algo? Está abierto. Sí, está abierto. Bueno, ¿cómo se podría romper la lógica de los megaproyectos extractivistas? Pues yo creo que sí es muy complicado y nosotros tal vez no podemos decir la solución. Nosotros acá somos los que lo estamos sufriendo, ¿no? En todo caso, creo que les toca a ustedes en esos países que son los que disfrutan perdón, no es ustedes como personas, ¿no? Sino los países que disfrutan de la explotación de nuestros territorios, de nuestra vida, los que tendrían que hacer conciencia de que el beneficio de ustedes está en la desgracia de nosotros, ¿no? Y que de alguna manera tendrían que dejar de consumir quizás mucha energía, dejar de hacer cosas que hacen o no hacen, dejar de, no sé, yo creo que ese tipo de cosas y también pues tratar de articularse con los pueblos de acá para escucharnos, para saber qué es lo que nos duele, para saber cómo estamos, para saber y tomar como conciencia de eso, articularlos como hermanos que somos de un mismo planeta, que si este planeta truena, vamos a tronar todos, ¿no?
tal vez primeros unos que otro, porque ahorita la crisis ambiental está llegando a los países o a los lugares más desfavorecidos y más frágiles, ¿no? Que existen. Entonces, pero va a llegar a la mayoría, y solamente el 1% que es el dueño de tal vez ya de la luna, se va a poder ir a la luna o a Marte a salvarse, pero todos los demás estamos en este planeta Tierra, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy difícil. Y pues nosotros lo que nos toca seguir es seguir luchando, defendiendo y defendiendo lo que pensamos que es de nosotros, ¿no? Y ahí va con la segunda pregunta. ¿Qué sería la infraestructura? En todo caso, tenemos que dejar de pensar en infraestructura. Yo no, porque esa también es ese cuadre mental occidental de que todo tiene que ser infraestructura, de que todo tiene que ser tecnología, todo tiene que correr hacia los aparatos, los robots, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Acá la gente, aquí en el mismo, acá en los pueblos, ya sabemos hacer muchísimas cosas, pero esas cosas son menospreciadas, porque son cosas que se hacen con la mano, con los pies, con nuestros conocimientos, con nuestras habilidades, y esas cosas son menospreciadas. ¿Por qué no invertir en lo que sabemos, en nuestros saberes, en nuestras artes, en lo que nosotros hacemos y podemos dar al mundo? ¿Por qué tener que venir a poner infraestructuras como esas de la explotación del petróleo que solo contamina, como los parques eólicos, que la energía ni es para nosotros, es para las grandes empresas, hasta para las minas? ¿Por qué no hacer programas realmente donde proyectos donde la gente se vaya a beneficiar y pueda decidir qué actividades puede realizar o hasta capacitar a la gente para usar un poco más de tecnología y quizás lograr mayor productividad? No sé, pero esas cosas desde nuestro territorio, o sea, tienen que ser desde acá, desde lo que sabemos, de lo que conocemos, desde lo que necesitamos y desde lo que somos. Eso es, creo yo. Gracias. Gracias. ¿Puedo solo contestar algo breve sobre infraestructura? Sí. Porque cuando yo dije infraestructura, pensé también en cosas como centros de salud, bibliotecas, escuelas. No pensé, y pensé, como dijiste, así como desde el pueblo y para el pueblo. Y que no pensé solo en tecnologías y no sé qué. Sí, solo para clarificar. Pero Gracias, Johanna. gracias. Yo creo que le damos la palabra a Sandy también. Gracias. Bueno, gracias por los comentarios, Johanna, y también por tu participación, Bettina. Muchas gracias. Las dos fueron muy ilustradoras. Yo nada más quería decir que, en efecto, al romper una lógica extractivista, pues tiene muchas complicaciones, ¿no? Primero porque es la lógica del capital, sin duda, e inmersa en un contexto, un poco yo quería resaltarlo, de una disputa geopolítica, pues que también tiene muchos factores que la determinan. Además, yo creo que en el caso particular de México, pues está en efecto, como tú mencionabas un poco, esta dependencia económica que hay hacia Estados Unidos, el lugar que ocupa la economía mexicana en el comercio internacional, el lugar incluso geográfico, la ubicación geográfica que tiene el territorio. Entonces, creo que a eso, si le sumas pues todas las relaciones de complicidad, de corrupción, de connivencia que hay entre el Estado mexicano con el interés estadounidense, con el capital nacional, con el crimen organizado, pues ciertamente plantear una ruptura de esa lógica pues se vuelve cada vez más compleja, ¿no? Y yo, igual que Bettina, creo que la solución tampoco pasa por quizá plantearlo aquí, ¿no? O sea, tendríamos que, o no la solución, sino más bien las alternativas pasarían por ir a esos territorios y, y que desde ahí se retomen los saberes tradicionales, los saberes eh, del territorio, del conocimiento del territorio, qué se está pensando, cómo se piensa el modo de vida, qué está ocurriendo ahí y en ese sentido también reconocer que hay obstáculos estructurales, o sea, la misma idea de estos megaproyectos ya es complicada plantearlo en muchas comunidades porque hay gente que en efecto dice yo quiero el empleo, ¿no? Y quiero que haya concesiones porque así tengo empleo en la minera, o hay gente que incluso
pues está de acuerdo en la presencia de la Guardia Nacional, porque también los contextos de violencia que se viven pues son mucho más complejos de lo que parecería a simple vista. Entonces, pues las preguntas que planteas son, me parece bastante complicadas, pero creo que es importante pensar que esto nos obliga a ir precisamente a acercarnos, ¿no?, a las experiencias concretas y pensar también desde ahí cómo cada quien en su espacio pues puede ir aportando un grano de arena. Y por supuesto seguir reconociendo la lucha de estos territorios, ¿no?, sin la cual, y de estas comunidades, de estos pueblos, que están defendiendo desde otro lado la vida, ¿no? No, no desde la idea del progreso, sino desde cómo se construyen en distintas dimensiones, pues las condiciones de producción material, simbólica, cultural de este territorio. Yo lo dejo ahí. Me parece que las preguntas retan de Johanna. Sí, gracias. Ahora pasamos a las preguntas que hay ya planteadas y Ulrike, si quieres leerlas. Así es, sí. Hola, pues quisiéramos ahora abrir el foro para el turno de preguntas. Yo creo que son muy sugerentes las preguntas que se acaban de hacer de Joana, pero también las que acaban de llegar desde las participantes. Tenemos aquí dos preguntas. Voy a empezar con la primera de Gaby Kupas. Gaby Kupas, comentadora de la semana pasada. Hola, Gaby. La voy a leer directamente. Bettina habló del desplazamiento del poder económico, político y social tradicional de las mujeres por la presencia de los megaproyectos. ¿Qué pasa con los hombres? ¿El desplazamiento del poder les beneficia a ellos? ¿Tienen que cambiar su rol? ¿Se refuerza un modelo social de hombre y mujer ajeno al de las comunidades indígenas de los pueblos originarios? ¿El tejido social se deshace, se rompe, se daña? ¿En beneficio de quién? Mm, no sé si directamente quieren responder. Sería primero a lo mejor para Bettina, pero Sandy, por supuesto que también estás invitada directamente, o vamos a seguir con la siguiente pregunta. Yo creo que leemos las tres y después ya pasamos la palabra a las panelistas. Ok, Ulrike. entonces voy a seguir con, creo que solamente una pregunta conjunta más. Y la segunda pregunta nos ha venido de Norma, don Juan Pérez. Muchas gracias. Pues ella también les da las gracias por compartir su sentir pensar sobre este contexto tan complejo. La reciente reforma del artículo 2 constitucional, ¿cómo afecta o impacta en este contexto de los megaproyectos? ¿Favorece el despojo? ¿En qué sentido? ¿Podría favorecer en algún sentido la lucha y defensa del territorio? Sería la segunda pregunta. Y creo que también hay una tercera. Creo que estaba unida. Es Ah, que son sí, como sí, dos sí, claro preguntas. que sí, Ujú, claro, ujú, sí, perdón. ujú. Entonces, le pasamos la palabra a Bettina y a Sandy. Bueno, ¿qué pasa con los hombres? Pues también están, pues, acá, pues no somos nada más mujeres las que vivimos, ¿no? Sin embargo, por el tipo de dominación que tenemos, dominación patriarcal y colonial, pues las mujeres estamos más, diríamos, más, digamos, en una menor escala, podría decirse, ¿no? Entonces, por eso sí tenemos que luchar el doble o el triple para poder salir. Y también los impactos que llegan a nosotros también, también nos impactan por esa estructura de dominación a la que estamos siendo sujetas, ¿no? Entonces, por eso, no es que los hombres no estén dominados, están dominados. Y como hay lugares o hay gente que sí está esperando. Dicen, bueno, aunque sea temporal el trabajo, hay un trabajo, pero después ya no hay trabajo, ¿no? Que lleguen los proyectos para el trabajo temporal, pero el trabajo temporal se acaba y se acabó todo, ¿no?
Y en cambio ya ellos dejan los espacios donde ellos trabajaban, dejan la siembra, dejan la pesca, dejan la construcción en la localidad, dejan las actividades, dejan de ser artesanos, orfebres, todo lo que, las actividades que hacían para irse a trabajar, ¿no? Entonces lo dejan y ya están dependiendo de eso, ya andan buscando trabajo ya por todo el territorio nacional, así trabajan los hombres y generalmente las mujeres son las que se quedan también, ¿no? O sea, hay una migración también interna en busca de ese trabajo. Entonces, por eso las mujeres, pues se habla de que hay una mayor dominación y un mayor desplazamiento de nuestras actividades y de nuestra preponderancia, ¿no? En las actividades económicas, sociales, políticas en las que nosotros estamos inmersas. ¿Y cómo impactan los megaproyectos, la reforma del segundo constitucional? Pues yo no he analizado bien el segundo constitucional, pero sé que no habla de la consulta previa, libre e informada, ¿no? Pero solamente habla de la consulta y dónde quedó el consentimiento. Nosotros la experiencia que tenemos en el Istmo, hicieron una consulta durante 9 meses acá para imponer un parque eólico. Al final decidieron ellos, junto con las empresas, en una asamblea supuestamente a mano alzada, donde manipularon a la gente que estaba allí, manipularon porque iban los trabajadores del ayuntamiento, iban la gente de los grupos, de los partidos políticos, las convocaron para que llegaran y con mano alzada dijeron que sí a este parque eólico. También Andrés Manuel López Obrador vino y en una asamblea, una reunión de su partido a la que vino, que fue mucha gente, dijo, ¿quieren el corredor interoceánico? Y la gente levantó la mano, ¿no? Y ya dijeron que por eso la consulta ya estaba dada, ¿no? No hay consentimiento. En esa reforma constitucional no se nos da dicen que la libre determinación y la autonomía de los pueblos, pero que no contravenga la estructura constitucional del país, ¿no? O sea, entonces hay un candadote o sea, que no se puede rebasar. Aparte de eso, no está el consentimiento de ninguna manera, ¿no? O sea, dicen que sí se consulta, las consultas se pueden hacer. Ya sabemos que se pueden hacer y las manejan y las deciden, pero no hay consentimiento. Y hay muchas cosas que hacen falta, ¿no? Tampoco está la defensa del territorio. No pueblos indígenas que realmente usufructuemos el territorio, que sea nuestro territorio en el que decidamos nosotros qué hacer, eso no se toca. El territorio desde el primero constitucional, creo, dice que el segundo constitucional dice que la tierra el artículo 27 dice que la tierra y todos los bienes que existan en la superficie son del Estado. Eso no cambia. No cambia, porque eso es el territorio. O sea, ¿quién es el dueño de los ríos, de los mares, del territorio, de lo que hay abajo de la tierra? Pues es el Estado. Y eso no cambia. Por eso no se nos da a los pueblos indígenas realmente en esta reforma constitucional el dominio de lo que es el territorio. O sea, dice que la Constitución habla que nosotros podemos tener el beneficio de manera preferente, pero nunca a los pueblos indígenas nos dan preferentemente el beneficio de lo que hay en nuestro territorio, ¿no? Siempre se lo dan a las empresas y si nosotros no estamos de acuerdo, lo que hacen es expropiar. Y si también nos oponemos a la expropiación, lo que hacen es meternos a la cárcel, criminalizarnos y lo último es matarnos, ¿no? Entonces, eso es el camino. Y esta reforma constitucional, pues realmente es un remedio, es un parche mal pegado ahí en la Constitución. Gracias. ¿Quieres decir algo, Sandy? Gracias. Pues quizá solamente complementar un poco la primera pregunta con respecto a esta, digamos, diferenciación entre los efectos con los hombres y las mujeres. Yo creo que como bien decía Bettina, pues las comunidades son muy diversas, ¿no? Pero creo que lo que sí es un poco palpable es que hay una diferencia en el tipo de violencia que sufren hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los hombres pueden ser, o sea, los homicidios, por ejemplo, ¿no? Que también se ha verificado en estas zonas de defensa del territorio, pues en el caso de los hombres puede estar vinculadas al crimen organizado, y el caso de las mujeres, como también lo decía hace rato Bettina, pues
la trata de mujeres, la desaparición, los feminicidios, que sin duda va alterando este tipo de proyectos, sí va alterando cuáles son los principios, ¿no? Bajo los cuales se relacionan hombres y mujeres, los lugares que van ocupando. Por ejemplo, hicimos en el caso del Tren Maya varias entrevistas, y lo que nos decían es que pues al fomentarse los empleos que hay relacionados con el turismo, pues los hombres salen de las comunidades, sobre todo hombres salen de las comunidades, se van a vivir a estos nuevos centros masivos de turismo, y cuando regresan, pues eso tiene un impacto sobre la lengua, tiene un impacto también sobre el tipo de actividades cotidianas, cómo se reproduce la vida, ¿no? También el tema de los programas sociales, que es una de las estrategias de del gobierno mexicano actualmente, pues también para términos políticos, pero también pues como una especie de redistribución, digamos, del ingreso. Muy limitado, pero que también va a modificar, como decía, estos modos de vida cotidianos, ¿no? Sin duda. Si lo que se va a promover es estos programas de reforestación, supuestamente, o de cultivos de árboles frutales, pues eso también va a hacer que haya una nueva estructura de cómo materialmente se reproduce la vida todos los días. Entonces, sí, los megaproyectos sí modifican esto, y también es verdad que la presencia militar, la presencia del crimen organizado que promueven, pues también va a tener efectos diferenciados sobre las violencias que se ejercen hacia los hombres y las mujeres. Entonces, pues es también un tema que hay que estudiar, ¿no? Con mayor cercanía. Y bueno, también sobre el tema del artículo 2, ya yo creo que Bettina lo sintetizó muy bien, no es un parche. Sin embargo, hay que decir que el gobierno además tiene esta otra vía, que es asignar los megaproyectos a las Fuerzas Armadas, lo que les da un punto, digamos, extra para la opacidad, para violar derechos y para pues ejercer la violencia sobre las comunidades afectadas. Entonces, pues está ahí la reforma. Sin embargo, su grado de aplicación creo que es muy cuestionable. Eso, muchas gracias. Y muchas gracias. Nos ha llegado una última pregunta por el chat, que también es una buena pregunta como para ya ver, tener una perspectiva de futuro para ir cerrando. Pues de Rosa Isela de Brigada, quisiera saber propuestas de resguardar la comunidad en estas luchas, así como perspectivas de resistencia, ¿no? Quizás de las dos una breve perspectiva así para ya ir también terminando. ¿Quién quiere iniciar? Lucile. Perdón, no escuché bien la pregunta, es que había mucho ruido aquí con mis perritos. ¿Sí me la pueden Ay, repetir? por supuesto. Sí, sí. Em, pues propuestas de resguardar a la comunidad en estas luchas. Mm. Si quieres, Sandy, si ya tienes alguna respuesta Pues, así. pues solo me gustaría decir que hay mucha resistencia, ¿no? O sea, a pesar de todo este contexto del que hemos hablado y de las complejidades, la resistencia sigue ahí. Se interponen amparos, por ejemplo, ¿no? Que es también a través de esta vía, la vía legal, intentar detener, parar los megaproyectos, sin duda, en la región de la, de la península, donde yo he trabajado más de cerca. Sé que se siguen interponiendo amparos y que hay también muchas formas de resistencia. Y eso es maravilloso también, desde la creación de documentales, por ejemplo, ¿no? Que es algo con lo que también he estado cercana. Se recuperan testimonios, se recuperan experiencias, se recuperan expectativas de la gente que está luchando todo el tiempo. Y no solo eso, hay un montón de encuentros, hay un montón de gente que está también desde la academia, que es donde yo estoy más cotidianamente, ¿no? Pues se siguen lanzando
cartas de protesta y pues por supuesto, con un impacto mucho más limitado, pero ahí está y creo que pues hay que conjuntar todos ellos, ¿no? Para finalmente pues hacernos escuchar por lo menos. Lucila. Bueno, pues uno está, pues como también ya lo dijo ella, pues sí, hay resistencia, hay diferentes tipos de resistencia, ¿no? Dan resistencias donde, pues sí, en el territorio estamos organizándonos, tratando de hacer reuniones, tratando pues a veces hasta acciones, ¿no? Acciones directas, que son las que hacemos, están las acciones legales también. Pero también está el otro ámbito de la vida cotidiana, ¿no? De que estamos tratando de vivir pese a todo esto. Estamos tratando de sobrevivir. Estamos tratando de seguir tejiendo nuestro tejido social. Estamos tratando de seguir comiendo lo que comemos, vistiéndonos nuestra ropa, recuperando nuestros saberes, ¿no? Eso es una parte muy importante porque estos megaproyectos y esta embestida que se está dando del sistema capitalista neoliberal, extractivista, patriarcal en nuestros territorios, pues es terrible, ¿no? Es como para, yo podría decirle un momento dado, es como promover el etnocidio, ¿no? De nuestros pueblos, porque nos están quitando lo que somos. Entonces nosotros al tratar de sobrevivir y mantener esa esencia de lo que somos, también estamos llevando a cabo una lucha cotidiana, que quizás no se ve mucho, pero eso es una lucha, tratando de sobrevivir en este caos, en esta violencia que vivimos día con día, ¿no? De seguir yendo a nuestros rituales, de seguir yendo a nuestras fiestas, de seguir tratando de buscar en el mercado a las señoras que traen los productos de la región, lo que algunas personas todavía siguen sembrando, siguen yendo al campo, siguen pescando, pese al peligro que significa eso. Eso es una resistencia que también se está haciendo de manera cotidiana, ¿no? Y por otra parte, ¿qué se puede hacer por parte de los que no están implicados acá de manera directa, pero yo creo que sí de manera indirecta? Pues tratar de hacer algo desde los propios espacios, desde los propios territorios donde estamos, desde los propios ámbitos en los que estamos nosotros desarrollándonos y trabajando, ¿no? Decir no no llevarse, por ejemplo, no decir aplaudir todo este tema de las energías renovables sin cuestionar de dónde viene esa energía renovable, de dónde se coloca, de los productos que llegan a nuestras manos, ¿no? De todo eso, pedir que tratar también de hacer lo propio para no necesitar tanto de lo que nosotros producimos, ¿no? Tratar de ser menos consumistas para acabar con ese sistema de consumo, porque lo que nos está llevando al traste es este sistema de consumo, de mercado, ¿no? Este sistema de libre mercado, este sistema donde todo tenemos que consumirlo de lo que viene desde fuera, ¿no? Tratamos de hacer nuestras propias cosas. Yo creo que pequeñas cosas hacen muy grandes impactos, pero si lo hacemos todo, yo creo que de esa manera pueden ayudarnos a nosotros a que tengamos menos presión en nuestros territorios y en nuestra vida que estamos acá, ¿no? Tratar de ser más independientes de nuestras fuerzas y de nuestros recursos, ¿no? Y no ser tan dependientes de tantas mercancías, que eso es lo que está llevando al traste con el mundo, ¿no? Todo lo desechable, todo lo que consumimos, esta sociedad de consumo que nos está consumiendo. Entonces yo creo que desde allí, si todos cobráramos conciencia del papel que tenemos en conservar la vida en este planeta, pues creo que sería menos presión para los pueblos que estamos defendiendo el planeta y defendiendo la vida. Gracias. Muchísimas gracias, Bettina. Muchísimas gracias, Sandy y Johanna, por este rica contribución a los debates que hemos abierto, debates que ya llegamos al cuarto capítulo desde diferentes perspectivas, aspectos, espacios, no solamente de relación de los problemas, como lo acabamos de ser, sino también
una relación de las resistencias, porque de eso se trataba también. Saber no solo qué está pasando debido a esta integración de las economías de manera neoliberal dentro de estos tratados de libre comercio, que también son de inversión, que también son de protección de estas inversiones, sino también ver alternativas, ver las resistencias. Y eso era uno de los objetivos centrales de esta serie de webinars que terminamos hoy, que cerramos hoy. Yo quisiera verlo como un esfuerzo para ilustrar ya qué está pasando con los países con los que la Unión Europea está negociando, está tratando, está imponiendo este tipo de tratados. Y quisiera también verlo como un primer esfuerzo de las redes al que hemos contribuido. Somos muchas organizaciones detrás de la organización de estos webinars que hemos puesto nuestras fuerzas conjuntamente para realizarlos. Y quiero verlo como un primer paso en un esfuerzo por avanzar en este conocimiento y que queremos seguir avanzando en esto. Queremos seguir desarrollando este esfuerzo con el apoyo de ustedes, con el apoyo de las fuerzas locales, de las fuerzas analistas también, de todos los espacios donde estamos tocando. Así que muchísimas gracias a mis compañeras organizadoras, muchísimas gracias a nuestras ponentes de hoy, a las ponentes de todos estos 4 webinars que hemos tenido. Como saben, estamos grabando estos webinars y van a tener ustedes la posibilidad de verlos de nuevo. Les vamos a mandar a todas las ligas para que se puedan distribuir y toda la gente que no pudo estar aquí pueda verlos y utilizarlos en diferentes contextos, porque son material muy rico de enseñanza de lo que está pasando. Y con esto tengo que cerrar porque ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero nuevamente les agradezco a todos y a todas las que hemos trabajado en esto. Así, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, espero Gracias a todas. que la tengamos. Gracias. Sí. ¿Mm? Muchas gracias. Muchas. Gracias. Gracias.